tardes ya y bienvenidos una vez más a este Salón de Actos del Espacio Creativo y Cultural Santa Clara, continuando con las presentaciones de grandes autores que nos acompañan hoy en esta celebración del Día del Libro. Igual que decía en la presentación anterior, felicidades a todos por este Día del Libro, porque es para felicitarnos todos y animar a que la cultura literaria siga formando parte de nuestra vida diaria y siempre tengamos un libro a mano. Tenemos hoy la grandísima suerte de contar con Diego Fernández Jiménez, que nos acompaña aquí, un gran autor. Ahora ya les contaré un poquito más sobre su trayectoria y su vida y su obra. Pero bueno, antes de nada, tenemos también la grandísima suerte de contar con el Grupo Pellizco, que siempre están para todos. Desde aquí darle las gracias como siempre, porque más allá del talento y del arte que tienen y su profesionalidad, pues son personas que siempre están dispuestas a apoyar, a colaborar con todo lo relacionado a la cultura en Palma, y bueno, por eso tienen el nombre que tienen y son tan conocidos. Así que muchísimas gracias y bueno, creo que ellos van a hacer la apertura, así que adelante, muchísimas gracias a los tres y como siempre toda la fortuna del mundo, como siempre. Muchas gracias. La rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy. La rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy. Tú te vienes querelando que con tu planta y tu sombrero me entera que tienes novia y por eso no te quiero. Tú te vienes querelando que con tu planta y tu sombrero ole. Ayer es verdad que te necesito, ay que no puedo estar sin verte. Es verdad, ay que yo a ti te quiero, ay que tú a mí me quieres, ¿qué importa la gente? Las flores de mi jardín también se mueven y se mueve para ti. Las flores de mi jardín también se mueven y se mueve para ti. Vamos allá. Bonito. Lo miro y no sé qué hacer. Ay, su sonrisa me quita el sueño y a mí se me alegra el día con nada más de verlo. Y hay que ver con nada más de verlo.
te lo decía, las cosas se pagan, dale tiempo a la vida. Vamos ya. Vamos, vamos. Olé. Pero que vente, donde nadie nos vea. Hay un sitio chiquitito y en medio de la plazuela hay donde bailan los gitanos y las gitanas canateras. Y lo que pase, pa' ti, pa' mí se queda, 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 pa' ti, pa' mí se queda. Eso es. Pasamos ya Muchas a gracias. presentar al autor que tenemos aquí, con el que contamos con él, que él es Diego Fernández Jiménez, que tiene un amplísimo recorrido tanto profesional como de compromiso personal con la cultura y con su cultura. Y bueno, voy a pasar un poquito a contaros, a haceros un pequeño recorrido para que conozcáis un poquito más la importancia y el peso que tiene Diego en el mundo cultural, político y social. Diego Fernández Jiménez es doctor en Derecho. Ha efectuado su tesis doctoral sobre una respuesta a la cuestión gitana, reflexiones jurídico-constitucionales sobre una minoría cultural española, mereciendo la calificación cum laude. Ha sido vicepresidente de la Unión Romaní Española y ha participado en la organización del primer Congreso Gitano de la Unión Europea, celebrado en Sevilla en 1994, y en el primer Congreso de Jóvenes Gitanos, celebrado en Barcelona en 1997, siendo igualmente ponente en ambos importantes eventos. Asimismo, ha sido ponente en el cuarto Congreso Internacional de la Pastoral del Pueblo Gitano, celebrado en Roma en 1995, y en diferentes congresos internacionales celebrados en el marco de la Unión Europea, del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, en Varsovia, Bucarest, Ploiesti, París, Londres, Skopje, Turín, Milán, Budapest, Bruselas, Viena, etc. Ha sido relator en conferencias internacionales como la celebrada en el Centre European pour la Jeunesse, disculpadme la pronunciación, en el marco del Consejo de Europa celebrado en Estrasburgo en 1995 y que dio lugar a diferentes publicaciones en Europa y en Roma. La edición española fue publicada por la Unión Romaní con el título Situación y perspectivas de la juventud gitana en Europa. Es coautor del libro Información y asesoramiento a los vendedores ambulantes, así como de 4 culturas, una sola juventud, y del cuaderno monográfico Libertad de residencia y derecho a la libertad. Derechos del detenido en las comisarías de policía y Guardia Civil. E igualmente ha sido ponente en el Simposio sobre Relaciones Interétnicas y Multiculturalidad en el Mediterráneo Occidental, celebrado en Melilla en 1997. Conferenciante en numerosas universidades españolas y extranjeras, ha sido profesor de cursos de posgrado en la Universidad Ramón Llull de Barcelona y ponente en diferentes seminarios de las universidades Miguel Hernández de Elche o la Universidad de Sevilla, Granada, Extremadura o Jaén. En el año 2000, junto con diferentes organizaciones y personas, fue firmante del llamado Manifiesto de Toledo, en el que se efectuaron diferentes propuestas sobre la cuestión gitana de claro contenido político. Ha sido miembro del European Roma Rights Center, con sede en Budapest, donde ha ocupado diferentes funciones de support jurídico internacional, en el que se analiza el tratamiento jurídico de los casos de racismo en Europa. Ha sido abogado de numerosas organizaciones vinculadas a los derechos humanos y ha participado en importantes procedimientos judiciales en contra del racismo, por lo que ha sido requerido habitualmente por medios de comunicación nacionales e internacionales para analizar las líneas jurídicas de defensa o acusaciones. Ha desempeñado diferentes cargos institucionales, tales como concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera,
en los periodos 87, 88 y 99, 2003 y asesor de Cultura de la Presidencia de la Diputación de Córdoba. En 2005 fue elegido como uno de los representantes españoles en el European Roma and Travels Forum del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo. Desde el 2007 hasta la actualidad ha sido designado director del Instituto de Cultura Gitana, cuyo lema fundacional, España también es gitana, con este lema fundacional. Esta fundación pública del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes está constituida en su patronato por representantes y diferentes ministerios y administraciones públicas, así como personalidades de la cultura gitana. Como director del Instituto ha participado en multitud de conferencias nacionales e internacionales, como el primer Congreso Mundial de Mujeres Gitanas, la segunda Cumbre Europea Gitana celebrada en Córdoba, diferentes seminarios internacionales celebrados en universidades y organismos institucionales y ha sido miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes del Flamenco. Igualmente, como director, preside el jurado de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril y del que forman parte importantes intelectuales gitanos y no gitanos, siendo considerados estos premios los más importantes de la cultura gitana a nivel internacional. Diego Fernández está casado con una gitana cordobesa de Palma del Río y es padre de dos mellizos, Diego Luis y Alba. Lorquiano, impenitente, y sus aficiones e inquietudes culturales se centran en la historia, la literatura y la música. Bueno, ahí es nada, ahí va. Hoy tenemos la grandísima suerte de contar con él porque va a presentarnos su nueva novela, Cuando late el corazón, que es una mezcla de historias, de tiempo, de amor, de cultura, donde podemos ver el recorrido de la presencia de algunos personajes como Lorca, como Chaplin, como Carmen Amaya, y bueno, que hoy viene a presentarme. Yo no quiero contar nada más que él porque lo va a hacer muchísimo mejor, como es evidente, y desde aquí, bueno, pues darle las gracias desde el Ayuntamiento de Palma del Río de poder tener la fortuna de contar con él durante el día de hoy. Desde aquí pedirles que, bueno, que conozcan, que adquieran el libro, porque es una novela interesantísima, que nos aporta muchísimo, además de ser muy entretenido y muy interesante. Así que muchísimas gracias, Diego, y bueno, gracias. Pues muchas gracias, Ana Corredera, una de las grandes referentes políticos de este maravilloso pueblo, al que amo tanto, y que estoy seguro está llamada a ocupar espacios muy importantes en otros foros diferentes. Así que, en primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Palma del Río, a su alcaldesa, a toda la corporación, aquí está también algunos otros concejales, el que hayan asistido en este día estupendo, porque es el Día del Libro, el día que conmemora el fallecimiento de Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Es una magnífica oportunidad para que lancemos un mensaje potente al mundo de la necesidad de leer, de leer. En Cataluña están muy habituados a celebrar esta fiesta y desde hace años, aunque el nacimiento del Día del Libro se hizo en los años 30 en Madrid, pero bueno, con posterioridad se recogió esa tradición en Barcelona y se regalan rosas y libros. No puede haber algo más maravilloso que regalar rosas y libros. Y las calles están llenas de gente comprando rosas y libros y regalándose los matrimonios, los padres a los hijos. Y yo creo que esta es una buena tradición que tenemos que habituar también a hacer en nuestra tierra andaluza, ¿no? Creo que es un buen momento para reflexionar sobre qué es un libro. Y yo creo que un libro fundamentalmente es una manera de organizar los latidos de nuestro corazón. Es una manera de organizarnos, de adquirir conocimientos para organizarnos, pero también es un sistema para transmitir nuestro pensamiento en el tiempo y en el espacio. Quizás a una sociedad en la que no vamos a vivir, o quizás a unos escenarios plásticos donde no vamos a estar nunca, pero que a veces soñamos o que forman parte de nuestros sentimientos, ¿no? Por eso, para mí,
créanme si les digo que la novela se ha presentado en muchos sitios, en muchas ciudades diferentes, pero es todo un honor presentarlo en Palma del Río en este Día del Libro y espero en determinados momentos el que puedan también leer la novela, comprenderla en su totalidad. Es una novela desde el punto de vista intelectual muy filosófica, muy intelectual, y es necesario entenderla en varias lecturas. No es una novela que admita una única lectura. Piensen que es una novela que surge quizás de mi época. Yo soy de Córdoba, ¿no? Y aunque me ha tocado volar a muchos sitios y estar en muchos sitios y vivir en muchos sitios, pero me sigo sintiendo orgulloso de ser un cordobés fuera de su tierra. Y claro, yo recordaba, yo viví una época apasionante en la que España se estaba reconstituyendo. Se estaba creando un nuevo Estado, estábamos elaborando la Constitución, estábamos elaborando un nuevo tiempo después de una larga dictadura. Algunos habíamos luchado internamente por crear un Estado diferente, un Estado visible, un Estado que ocupara su espacio, ¿no? Y yo, claro, lo viví desde la universidad, que es el mejor sitio desde donde se pueden vivir todas estas situaciones, la universidad. Y además la Facultad de Derecho, en aquel momento en Córdoba, estaba situada en la plena judería de Córdoba, ¿no? Y era bastante habitual que efectuáramos concentraciones, seminarios, y que utilizáramos el jardín, el patio de los Naranjos de Córdoba como un sitio donde reflexionar de una manera habitual. Cuando llegaba la primavera de Córdoba, pues nos gustaba, entre clase y clase, disfrutar en el patio de los Naranjos oliendo a azahares e imaginando ser Sherezade en las 1001 noches, o imaginando cuál fue la ruta de los omeyas, ¿no? E imaginando cómo cuando llegara el futuro conseguiríamos el estado en el que realmente nos sintiéramos orgullosos de estar. Porque teníamos una enorme frustración de haber vivido unos tiempos de silencio y azabache. Claro, ahí surge el libro. El libro surge fundamentalmente como un paseo por la judería cordobesa donde se percibiera de una manera clara las diferentes culturas de nuestra tierra. Piensen que lo más importante en una sociedad, ya se dijo en la Revolución Francesa, ¿no? Se hablaba de la liberté, égalité, fraternité. Se hablaba de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Quizás en la evolución política posterior en los estados de derecho se ha estado avanzando en la libertad y en la igualdad. Aún a día de hoy se sigue avanzando en la libertad y en la igualdad y se ha olvidado la fraternidad. Es un concepto absolutamente central, sobre todo en los estados actuales, que cada día son más diversos. Creo que es una buena reflexión inicial. Creo que hay que recuperar el espíritu de fraternidad, o como diríamos en el año 2023, para que se me entienda mejor, el derecho a la diversidad cultural. El derecho a la diversidad cultural. La fraternidad, al fin y al cabo, es el derecho a la diversidad cultural, a que respetemos a personas que tienen diferentes culturas. Una sociedad puede ser todo lo igualitaria que se quiera y puede tener todas las libertades públicas que se tengan, pero si no se respeta la diversidad cultural, no merece la pena vivir en ella. Es así de simple. La diversidad cultural es consustancial porque forma parte de la identidad de cada uno de nosotros, de cada una de las familias. Y por tanto, tenemos que hacer una relectura de lo que simboliza la diversidad cultural. Todas.
todas las diversidades culturales, pero especialmente en España, obviamente, que hemos constituido una España muy territorializada. Evidentemente hemos cometido un error brutal porque hemos convertido a España en una suma de territorios. Eso es ridículo desde el punto de vista intelectual. España es mucho más que una suma de territorios. España es una suma de culturas. En ese mucho más, por encima de los territorios, ahí están las culturas y ahí está el pueblo gitano. Nosotros no somos un pueblo territorial, ni queremos serlo. Somos españoles y gitanos, por ese orden. Y por tanto, hay que darle una vuelta a entender todo esto de una manera correcta. Para colmo, en la literatura, en la mayor parte de las ocasiones, siempre que se aborda la diversidad cultural como concepto, siempre se aborda desde un punto de vista estereotípico, lleno de estereotipos. Si ustedes leen novelas en donde se hablan de diversidades culturales diferentes, siempre se irá directamente al estereotípico. Y eso es evidente, especialmente en el pueblo gitano. No hay una sola novela en la literatura española, en la literatura internacional sí, porque otros estados han avanzado muchísimo más que España en lo que es el tratamiento cultural de la cuestión gitana. No hay una sola novela en España que no trate a los gitanos llenos de estereotipos. Por lo tanto, es una novela que surge de la rebeldía para romper con esa dinámica. Los gitanos no son cualquier pueblo. Es un pueblo de héroes y de heroínas, un pueblo al que se ha intentado exterminar de una manera grave y reiterada a lo largo del tiempo. Y por tanto, es un pueblo con un enorme soporte identitario que tenemos que explicar de una manera normalizada. Pues en la novela, cuya primera expresión es defender la diversidad cultural, se explica esto. Si leéis la novela, es una novela que está cargada de perfumes de cachemira, de especias de Samarcanda, de músicas de Panjab o Rajastán. Ahora, cuando escuchaba al magnífico grupo Pellizco, con el que he compartido muchas experiencias en muchas ciudades españolas internacionales, tenéis el honor de tener un grupo espectacular en Palma del Río. Ya son muy famosos, pero estoy convencido de que van a serlo mucho más a lo largo del tiempo. Tienen unos melismas en sus voces, en sus músicas, que están siendo puestas en valor en muchas ciudades. Lo digo porque a veces, cuando se forma parte del territorio, no se ve lo que tenéis dentro. Y son un grupo muy importante ya a nivel del Estado. Yo les he visto la cantidad de aplausos que han recibido en muchas ciudades, ¿no? Pues bien, les decía que la diversidad cultural en la novela también se explica a través de las aguas cristalinas del Mediterráneo, ¿no? Del largo camino de Oriente a Occidente, de esas aguas cristalinas tejidas de color púrpura, ¿no? Esas voces del desierto que van y que vienen en determinados momentos, ¿no? Y que aborda muchos episodios históricos, todos muy importantes, episodios históricos como, por ejemplo, la llegada de los omeyas a Córdoba, muy mal explicada. Es decir, a mí esto como cordobés siempre me produce una sensación de vergüenza ajena, el que exista tan poco conocimiento de la Córdoba omeya y de que personajes importantísimos de nuestra historia y que tienen una proyección importantísima a nivel internacional, sin embargo, sean absolutamente desconocidos en Córdoba. Y aborda pues, la brecha fundamental que tenemos los españoles, que es la brecha de la Guerra Civil Española. Una brecha poco cicatrizada. Y la novela trata de abordarla desde la perspectiva de las víctimas y del bando perdedor de la guerra, del bando republicano, ¿no? Donde existieron muchos acontecimientos históricos y donde
también participaron gitanas y gitanos, ¿no? Es que esto es muy importante, porque ¿saben qué ocurre? Que los gitanos han formado parte del desastre de Trafalgar, de la guerra de la independencia, de la invasión napoleónica, han formado parte de las guerras internacionales, de la Guerra Civil Española. Sin embargo, parece que no han existido nunca. Y hay muchas muertes de gitanas y de gitanos en todos esos acontecimientos históricos. Han formado parte de la historia de España. Entonces es necesario explicarlo de una manera adecuada, ¿no? También explica la partición de India y Pakistán, con todos los acontecimientos posteriores tras la Segunda Guerra Mundial, en un momento de la posguerra mundial, sumida en un proceso de faltas de entendimientos políticos entre a uno y a otro lado del telón de acero, ¿no? Con una gran frontera trazada por el Danubio, ¿no? La Guerra Fría. O acontecimientos del siglo XXI que hemos vivido, que hemos visto en las televisiones. Hemos visto la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, que es un acontecimiento importantísimo y que ha cambiado el mundo de una manera total, ¿no? O en mi época, en mayo del 68, en París, ¿no? He vivido muy intensamente a muchas personas que vivieron el mayo del 68 en París, ¿no? O la transición española, la importancia de lo que hicimos en la transición española, de esa generación que construimos con mucha valentía la democracia en España. Y es una generación a la que hay que aplaudir. Y fíjense que todos hemos sido muy humildes, todos hemos callado, no hemos dicho, pero fue una generación absolutamente valiente que se lanzó a construir un Estado diferente, la transición española, visto quizás desde países diferentes, ¿no? La novela relata personajes que quizás con el paso de los años se han ido empequeñeciendo, pero que en su momento fueron muy importantes, muy importantes. Ali ibn Nafi Ziryab. Imagínense la importancia de Ali ibn Nafi Ziryab, que si yo ahora les hablo de él, ustedes dirán, bueno, ¿y quién es este señor, no? Pero Ali ibn Nafi Ziryab fue tan importante como que gran parte de las cosas que hacemos hoy, en el año 2023, las hacemos por Ziryab. Imagínense, les daré algunos ejemplos. Está aquí parte de mi familia y no quiero aburriros, me perdonáis, porque tampoco quiero aburriros. Está aquí mi primo Manuel Jiménez, una gran palmeña, mi esposa Moni Jiménez, sus hermanos, y por tanto me perdonáis si me extiendo, pero creo que también se tiene que entender la dimensión de la novela, ¿no? Pues Ali ibn Nafi Ziryab había nacido en Medio Oriente y fue expulsado por celos artísticos de Bagdad y acabó en la corte omeya de Abderramán II y murió en Córdoba. Y sus hijos continuaron en Córdoba. Sus dos hijas, Zulaya y Handuna, pues fueron dos grandes cantantes y de ahí deriva el flamenco en gran medida. Es decir, que el flamenco, esa historia que a veces se cuenta por parte de algunos flamencólicos, como decía Camarón de la Isla, en la que hablan del flamenco como algo surgido a finales del siglo XVIII, eso está muy lejos de la realidad. Y el flamenco es una música, basta escuchar flamenco para saber que es algo mucho más lejano en el tiempo, con evidentes connotaciones gitanas, porque son ragas indios, ¿no? Y evidentemente, pues bien, volviendo al tema de Ziryab, piensen ustedes que Ziryab es un personaje a la que le dieron, él cuando llegó a España fue como Michael Jackson, ¿no? Es decir, era un gran músico que fue agasajado en la corte de Abderramán II y que a partir de ahí él estableció no solamente el mayor conservatorio musical
de todo el mundo. Únicamente la Casa de la Sabiduría de Bagdad quizá únicamente podía contrapesarla, pero desde luego en Europa era el conservatorio musical más importante del mundo. Pero él no se paró únicamente por crear el mayor conservatorio del mundo, sino que él estableció la moda de los peinados, por ejemplo. Hasta Ziryab, hombres y mujeres se peinaban de la misma manera. Se hacían una raya en mitad del pelo y se le ponían el pelo a uno y otro lado. Y a veces se ponían una felpa en el pelo. Fue Ziryab el que establece la nueva moda de los peinados. Gran parte de utensilios de higiene personal que hoy utilizamos de una manera habitual las inventó Ziryab. La pasta de dientes, el desodorante, todo eso fue Ziryab, si no, no se ocurriría hoy. Organizó las comidas, hasta Ziryab. Las comidas se ponían en la mesa desordenadamente y todo el mundo se lanzaba a comer sin ordenar las comidas. Fue Ziryab, que era un esteta, el que dice no, primer plato, segundo plato y postre. Y seguimos haciéndolo así, de esa manera. O, por ejemplo, la manera de vestirse, los tejidos que utilizamos a la hora de vestirnos en los diferentes tiempos del año, ¿no? Durante el invierno nos solemos poner telas más oscuras. Durante el verano nos ponemos telas más claras. Y cuando llega la primavera, pues las telas y los vestidos son muy diferentes. Fue Ziryab quien establece todo eso. Y él amó Córdoba hasta la extenuación. Y murió en Córdoba. Y toda su familia continuó en Córdoba. Él había sido un luripersa, es decir, un gitano persa, y vivió durante mucho tiempo. Era la persona más importante de la época de Abderramán II y continuó, fíjense lo que les estoy diciendo, continuó luego durante mucho más tiempo sus enseñanzas. Y hoy, en el año 2023, pues seguimos haciendo lo que decía Ziryab. Imagínense la enorme injusticia que supone el que la gente no sepa ni quién es. O personajes como Mariano Rodríguez Vázquez. Mariano Rodríguez Vázquez era el secretario general de la CNT durante toda la Guerra Civil. Secretario general de la CNT, que en aquel momento la CNT lo era todo en el Estado. Fíjense, Mariano Rodríguez Vázquez, que era gitano, porque Mariano Rodríguez Vázquez tuvo una vida personal muy dura y tampoco ahora les aburriré, pero Mariano Rodríguez Vázquez era un hombre muy valiente, murió o fue asesinado en París en el año 39, quizás por los servicios secretos franquistas. Pues Mariano Rodríguez Vázquez no fue ministro o presidente del gobierno porque no quiso. Fíjense que a ustedes les ha llegado, por ejemplo, Federica Montseny, que le han hecho pues todos los agasajos del mundo a Federica Montseny, que era también otra anarquista, pero el secretario general era Mariano Rodríguez Vázquez. Y él no quiso ser ministro. Podría haberlo sido, porque en el gobierno de Largo Caballero fueron 4 ministros anarquistas los que formaron parte del gobierno. Y él prefirió quedarse como secretario general del partido porque había 2 almas dentro de la CNT y él quería viabilizar un gobierno de concentración y prefirió quedarse de secretario general y no ser ministro o presidente del gobierno. ¿Quién ha escuchado a Mariano Rodríguez Vázquez? O, por ejemplo, miren ustedes, hay personajes que sí se han escuchado, pero de los que no se ha hablado desde el punto de vista de investigación, ¿no? Federico García Lorca. Federico García Lorca, gran poeta, el mejor poeta de todos los tiempos en España y quizás en el mundo, que sale bastante explicado en la novela, ¿no? Y todo el mundo habla de Federico García Lorca. Claro, no dicen Federico García Lorca Vargas. Nadie dice eso. Significa que, evidentemente, Federico García Lorca, parte de su familia era gitana.
Y no es que lo diga yo, lo dice su biógrafo Ian Gibson, que lo explica de una manera muy clara. Sin embargo, todo el mundo habla de un poeta que escribía sobre gitanos. No, no, es un poeta gitano. Por tanto, esos elementos de reivindicación son importantes, ¿no? O personajes internacionales importantísimos que ni siquiera se ha explicado su participación durante la Guerra Civil Española, como Indira Gandhi o Nehru. ¿Quién sabe que Indira Gandhi y Nehru estuvieron en la Barcelona republicana haciendo colectas para defender la República? Pues es absolutamente demencial que este tipo de situaciones, y que cuando ellos consiguen la independencia en India, en su país, siguieron haciendo todo lo que pudieron para defender la democracia y la República en España. O Helios Gómez. Helios Gómez fue el mejor cartelista de la Segunda República Española. ¿Han visto ustedes toda la cartelería de la República Española cubista, donde aparecen mujeres y hombres llamando a la movilización y a las barricadas? ¿Las han visto ustedes toda la cartelería? Pues la hizo un gitano, Helios Gómez, que era el presidente de la Asociación de la Prensa de Cataluña y había nacido en Triana. El primer intelectual que se retrata en las Ramblas de Barcelona defendiendo la República con una ametralladora fue Helios Gómez. Su historia personal fue una historia apasionante. Les invito a que lo vean en la red y entiendan su historia personal. Y Helios Gómez, aparte de ser un gitano valiente, guapo, con una vida sentimental apasionante, y con una vida personal apasionante, y con una capacidad intelectual enorme, que al final prácticamente murió en la cárcel, modelo de Barcelona, era uno de los pintores más reconocidos en todo el mundo. Picasso le copió. No crean ustedes que durante la República Española Picasso era el artista más popular. Para nada, era Helios Gómez. Fíjense, es decir, los silencios que hay en la historia, la cantidad de silencios que hay en la historia. La novela se llama Cuando late el silencio, porque trata de darle voz al silencio para que se entiendan las cuestiones de otra manera diferente, para que el silencio se escuche. Porque cuando el silencio se escucha, la vida personal de cada uno cambia. Claro, la novela está entretejida de tramas argumentales imantadas. Es una novela que empiezas a leerla y tienes que terminar de leerla. Es de ese tipo de historias con tramas argumentales muy entretejidas unas con las otras, donde uno tiene que saber lo que tiene que ocurrir. Es de esta típica novela de espías, de viajes, donde se dan dimensiones diferentes sobre ciudades importantísimas como París, Londres, Nueva York, Granada, Sevilla, Córdoba, donde se explican esas ciudades con acontecimientos históricos importantísimos. Ciudades que simbolizan mucho para nosotros, pero que tenemos que empezar a ver de otra manera diferente, ¿no? Yo muchas veces porque me gusta venir a Córdoba, me gusta venir siempre que puedo, y muchas veces cuando paseo por Córdoba tengo la sensación, yo me pregunto si realmente muchos ciudadanos conocen la historia de Córdoba. Es algo que siempre me lo he preguntado, y lo importante que es el que se sepa o de Palma del Río o de Aguilar de la Frontera, que es el pueblo donde yo he nacido, ¿no? Imagínense lo importante que es el conocer con dimensiones diferentes, ¿no? Pues bien, aparte del derecho a la diversidad cultural, que es el primer mensaje que transmite la novela, el segundo mensaje que transmite la novela es un mensaje personal, ¿no? Es un mensaje en el que se dice: no culpes a tus antepasados de lo que no hicieron o de lo que hicieron. Tus antepasados no tienen la culpa. España está tejida de episodios históricos
tremendos con los fundamentalismos religiosos, la Santa Inquisición, la Gran Redada de 1749, está entretejida de episodios históricos que hicieron nuestros antepasados, pero no hay que culparlos a ellos nunca. Hay que culparse de lo que uno personalmente tendría que haber hecho y no ha hecho. Ahí sí. Uno tiene que culparse de lo que como persona tendría que haber planteado en su vida y no lo ha planteado. De lo que tenía que haber dado y no ha dado. Pues ese es el segundo mensaje de la novela, ¿no? Después, la novela está hecha desde el primer minuto. Es una novela de héroes y de heroínas, es una novela muy de héroes. Es una novela con un estilo literario diferente quizá, que mezcla a sorbos diferentes maneras de escribir. Estamos acostumbrados en la novelística actual quizás a hacer compartimentos estancos de lo que es la poesía, de lo que es la épica, de lo que es el ensayo, de lo que es la reflexión política. Pues la novela lo mezcla todo. Es decir, es una novela lírica, muy lírica, en una página, y la segunda página tiene un lenguaje absolutamente descarnado, ¿no? Un lenguaje vibrante, sentimental. Está tejida con la intencionalidad de que es un thriller histórico en el que intenta que el lenguaje sea cinematográfico, desde el primer minuto. La novela está teniendo muchísimo éxito y ya hay algunos directores de cine, evidentemente, que están ya trabajando en llevar a la televisión, a una serie televisiva, la novela. Y las tramas se van a ir argumentando porque el lenguaje es muy cinematográfico, ¿no? Bueno, yo me gustaría simplemente finalizar diciéndoles que también es una novela que habla de flamenco, ¿no? Porque, claro, tengo la satisfacción de estar aquí con grandes artistas flamencos, ¿no? Y no me resisto de explicarles que la novela hace una aportación intelectual sobre la etimología de la palabra flamenco, ¿no? Que a veces, con el mayor respeto a todas las personas que han buscado etimologías, en mi opinión, desenfocadas, pues creo que finaliza el debate sobre la etimología de la palabra flamenco. A veces las personas plantean la etimología desde el español. Y eso es un error. Eso es un error. Fíjense, se han escrito libros, monografías, pero muchas, hablando de la etimología de la palabra flamenco, por ejemplo, una que fue muy exitosa en determinados momentos, ¿no? Que decían que flamenco venía porque los cantaores, no trato de ridiculizar, pero digo lo que decía, luego nos reímos juntos. Decían que flamenco es porque los cantaores eran muy delgados y se ponían una chaquetita corta cuando iban a los cafés cantantes a cantar y parecían pájaros flamencos. Y sobre eso se escribieron libros que rebatían además, ¿no? O sea, imagínense el nivel intelectual de la cantidad de libros que se han escrito sobre eso, ¿no? O con todo el respeto, y esto lo digo con el mayor respeto, estoy en Andalucía, acabo de venir de otros territorios y quiero ser muy respetuoso con Andalucía porque me siento muy andaluz, pero muchas veces la etimología que se utiliza de la palabra flamenco la toman directamente de una expresión política que hizo Blas Infante, donde hablaban de felagmengu, campesino sin tierra. Pero claro, comprenderán ustedes que esto era una posición política. Es decir, en aquel momento, obviamente, el padre de la patria andaluza estaba haciendo estrategia política. Y por tanto, yo ya sé que esto va a llevar a polemizar con algunas personas, pero entiendo que evidentemente tampoco esa es la etimología de la palabra flamenco, porque es una etimología forzada, motivada fundamentalmente por una posición claramente política que favoreció la reclamación de la reforma agraria. Era obvio.
Es decir, no había otro, y esa es la que actualmente es la que se utiliza y la que utilizan habitualmente, y es palabra sagrada, ¿eh? Yo, con el mayor respeto, les manifiesto mi posición, que no es esa, y que evidentemente la palabra flamenco es un genitivo de la palabra familie. Familienco procede del romaní y significa de las familias. Familienco, el cante flamenco es el cante de las familias. Familienco. Creo que explicado así tiene mucho más sentido y demuestra dos cosas. Evidentemente demuestra el elemento gitano dentro del flamenco, con aportaciones de otras culturas, obviamente, pero antes les decía que el flamenco son ragas hindúes, es decir, si ustedes escuchan la música hindú, la evolución del pueblo gitano posterior, son músicas que carecen de armonías. Es la diferencia entre música de Oriente y Occidente. En Occidente la música se hace de una manera: se pone una letra, se cuenta una historia, se ponen unos acordes, se ponen unos contrapuntos y se armoniza. Esa es música occidental. La música oriental no tiene absolutamente nada que ver con eso. La música oriental no trata de contar una historia. La música de Oriente lo que trata es de crear un estado de ánimo, que no tiene nada que ver. El flamenco lo que trata es de crear un estado de ánimo. Es el raga y el tala, o con la traducción del flamenco actual, es decir, el palo y el compás. Palo y compás. Cuando los cantadores hacen flamenco, no le dan un título a las canciones. Cantan por seguidillas, por un raga, por seguidillas, por soleá, por tangos. Y el cantador es libre para cantar como le dé la gana, si tiene conocimiento, siempre y cuando no se salga del compás. Raga y tala. Ese es el concepto del flamenco, que es una música muy lejana en el tiempo, evidentemente que evolucionó a través de Firiab, con aportaciones obviamente de otras minorías culturales, porque antes les hablaba de Firiab. Firiab compone en gran medida el antecedente del flamenco. Él era un experto en la música india. Él crea en Córdoba, en Al-Ándalus, esa evolución cultural determinada. Él crea, es el antecedente del flamenco y era la música oficial de Al-Ándalus, hasta que se produce el fundamentalismo religioso que intenta expulsar a las minorías y que en parte lo consigue con todas, salvo con el pueblo gitano. Es decir, consiguen expulsar a judíos, consiguen expulsar a musulmanes, salvo al pueblo gitano. Claro, ¿qué ocurrió? Ocurrió que esa música, que había sido la música oficial de Al-Ándalus, se convirtió en una música maldita, que acaba en las caravanas de gitanos, es decir, en las familias, porque cuando hablamos de caravanas de gitanos, eran familias que hacían su camino y que al mismo tiempo se acabaron mezclando en determinados momentos con parte de las otras minorías que se intentaron expulsar y que acabaron en las caravanas de los gitanos. Esto lo estudia muy bien el profesor Domínguez Ortiz. Hay muchas minorías musulmanas y judías que no se marcharon, que se quedaron en el Estado y que acabaron en caravanas de gitanos. Ahí se evolucionó el flamenco, es el cante de las familias, familienco. Por tanto, creo que es una línea de investigación diferente de la que habla la novela también y que lo explica dentro de las tramas argumentales correspondientes. En fin, me perdonarán ustedes, ya ven que quería explicarles algunas cosas. Reitero mi agradecimiento a la ciudad por la invitación que se me ha efectuado, ciudad en la que tengo muchos amigos, a los que conozco desde hace mucho tiempo, en la que a veces también me gusta volver
Y agradezco evidentemente también a la televisión de Palma del Río el que esté aquí con nosotros cubriendo este acto, a las personas que están, a los concejales, a mi familia que está aquí y al grupo Pellizco, que estoy convencido, no les pierdan la pista, porque estoy convencido de que al final llevarán el nombre, de hecho ya lo hacen, es decir, ellos a veces añaden en su nombre y ponen Pellizco de Palma del Río. Lo suelen hacer siempre porque dicen que les da más fuerza también cuando están lejos, ¿no? Acaban de venir de Portugal, han estado en Portugal donde han tenido un enorme éxito y yo cuando hablaba con Ana le decía, Ana, sin problemas, estaré encantado de estar en Palma del Río con vosotros, lo único que quiero es que me acompañe también en el cante Los Pellizcos, porque estoy convencido de que le darán al acto, elevarán el nivel intelectual del acto y favorecerán también el que la gente no se canse de escuchar a un escritor que lleva mucho rato hablando. Así que es un placer estar aquí con todos ustedes. Transmite, Ana, a todos los compañeros de Palma del Río, a todos los ciudadanos, mi agradecimiento por la invitación que se me ha hecho al acto. Y bueno, como no podía ser de otra manera, esos melismas de Lucas, de Gracia y de Juan José los vamos a escuchar para terminar este acto y van a terminar, si tuviéramos tiempo hablaríamos de la etimología de bulerías, ¿no? Pero no lo vamos a hacer, no vamos a entrar ahora en otras etimologías. En otras etimologías. Así que, en fin, les doy la palabra para finalizar, por supuesto, a la señora delegada de Cultura del Ayuntamiento de Palma del Río, que además veo que es una persona entrañable en lo que la voy conociendo. Le doy la palabra a ella para finalizar y para que terminen ellos también cantando. Así que termina tú el acto y le das la voz a ellos. Pues me parecerá estupendo y como yo suelo venir de vez en cuando, o sea que, porque ya saben ustedes que uno también se siente de la tierra, de las esposas y de las personas y de la familia, ¿no? Y de vez en cuando, pues la última vez que estuve viendo ese magnífico, estuve con José Antonio Ruiz Almenara y con Esperanza también en el magnífico museo de Vittorio Luquino, ¿no? Que estuvieron comentándomelo y me transmitieron incluso que le transmitiera la invitación al señor ministro de Cultura, ¿no? Es un maravilloso museo que tienen que conocer en toda España porque tiene también una proyección enorme, ¿no? Así que, Ana, me callo, te dejo que los presentes tú para el final y ya está. Nada, muchísimas gracias. Yo poquito más hay que añadir. Simplemente yo lo que sí quiero transmitirte, bueno, nuestro agradecimiento porque es un placer enorme aprender, escucharte y aprender contigo y extender la invitación a que esta primera presentación se convierta en más de una visita y podamos compartir espacios contigo, culturales, tanto acerca del flamenco como de la historia, como de la cultura, de la sociedad, porque creo que nos puedes aportar muchísimo conocimiento y una visión importante de lo importante que es la diversidad cultural y la diversidad de pensamiento. Así que desde aquí transmitirte que nos encantaría que esto fuera eso, solo la primera semillita al principio para poder hacer más cositas en las que tú tengas una presencia en Palma del Río y que nos ayudes también a abrir esa forma de pensar a la diversidad y que sepamos implementar en nuestros vecinos la importancia, que yo creo que Palma es un pueblo que ya de siempre así ha sido muy diverso, a la vez que cohesionado, pero muy diverso, donde las distintas culturas y procedencias y costumbres y tradiciones han sabido compaginarse con relativa facilidad. Es verdad que eso es un esfuerzo de todos, pero de todos los ciudadanos, los vecinos. Así que desde aquí, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, que bueno, que yo ya voy a... Se nos ha olvidado, Ana, decir algo que es también importante. La librería Goya, parece ser que es la encargada de estar aquí en este Día del Libro, pues
con la novela Cuando late el silencio. Si alguno de ustedes quiere efectuar la compra de la novela, está ahí el puesto de la librería Goya, que es la encargada de hacerlo, y con mucho gusto yo les firmaré el libro a las personas que quieran comprarlo, y si no, en otro momento, pero que sepan que es esa librería la encargada de tener el libro en este momento. Pues nada, muchísimas gracias y Pellizco, adelante. Sí, bueno, en primer lugar, Diego, darte la enhorabuena en el nombre de los tres por el éxito que tiene la novela, ¿eh? Y que presentarla aquí en tu pueblo también, que es Palmera del Río. Y dar las gracias también al Ayuntamiento, a la alcaldesa y a Ana Corredera, ¿vale? Gracias. Hay la calle nueva, hay un almacén, hay donde yo vendía manteca y café, manteca y café, manteca y café. Mira lo que te he comprado. Mira lo que te he comprado. Mira lo que te he comprado. Hay una camiseta blanca con lunares colorados. Y una camisita blanca con lunares colorados. Y eres de la mano y le llaman Lola. Salpicando la arena y llevo el vestido de color de la mano. Y eres cuando el sol salió, y eres cuando el sol salió. Manuela, 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 que me tapara tu nombre es Soba Canela. Y allá en el río hay un talacandera. Ay, con mi madre y con mis niños, ay, con mi madre y con mis niños y con mi buena compañera. Vaya. Ay, no debía de quererte, pero te quiero. Y ese cariño tuyo tiene, ay, la panita mía.
que por quererte tanto yo me desespero. Pero si tú vivieras, qué feliz sería. Ay, yo quisiera ser Sansón para quererte. Si yo fuera la lila, si yo fuera la lila, ay, pa' aborrecerte, ay, pa' aborrecerte, ay, pa' aborrecerte. Qué cosa más bonita tiene que ser. Paco Camarón y mi Manuel, qué cosa más bonita tiene que ser. Paco Camarón y mi Manuel, qué cosa más bonita tiene que ser. Muchas gracias. Muchas gracias.